teléfono sonó un martes como cualquier otro. Eran las 3 de la tarde. Estaba regando las violetas en la terraza, aquellas que Antonio había plantado antes de partir. La voz al otro lado temblaba. Señora Mercedes, soy Pablo, el fotógrafo de la boda de Javier. Necesito que venga a mi estudio. Sola. He encontrado algo que debe ver antes que nadie. Mi corazón se aceleró. Habían pasado 6 meses desde aquel hermoso día en que vi a mi único hijo casarse. 6 meses desde que gasté cada euro de mis ahorros para cumplir su sueño. Y ahora un fotógrafo llamando con esta urgencia. ¿Pasó algo con las fotos?, pregunté intentando mantener la calma. Señora, respiró profundo. Encontré algo al revisar los archivos. Algo que usted necesita ver antes que cualquier otra persona. Por favor, no le comente nada a su hijo todavía. Confíe en mí. Colgué con las manos heladas. Cogí mi bolso, aquel de cuero marrón que llevo usando 15 años, regalo de mi Antonio, y salí sin avisar a nadie. Lucía, mi nuera, estaba encerrada en su habitación. Mi habitación, en realidad. Pero esa es historia para después. Mi nombre es Mercedes Alcázar, tengo 67 años, y hasta hace poco creía conocer el significado de la traición. Me equivocaba. Vivo en Valencia, en una hermosa casa en el barrio de El Carmen. 3 habitaciones, sala amplia, patio con naranjos que dan fruto cada año. Antonio compró esta vivienda hace 30 años, cuando aún estaba en construcción. Pagamos cada ladrillo con esfuerzo. Cuando él murió de un infarto fulminante hace 8 años, me dejó esta casa y 800.000 euros de seguro de vida y ahorros. Yo vivía de su pensión y de la mía. Trabajé 40 años como profesora de literatura. Nunca nos faltó nada, nunca sobró mucho, pero era nuestro. Javier creció en esta casa. Cada rincón tenía memoria, la marca en el marco de la cocina donde medíamos su altura. Cada cumpleaños el agujero en los azulejos del baño que hizo jugando a ser superhéroe, la mancha de vino en la pared del salón de aquella nochevieja inolvidable. Después de enviudar, la soledad se convirtió en mi compañera. Mi hijo, ingeniero informático de 35 años, trabajaba sin descanso en aquella empresa tecnológica. Siempre fue solitario, prefería quedarse en casa con sus ordenadores. Yo ya había perdido la esperanza de ver nietos. Pero un domingo, durante un almuerzo en casa de Dolores, mi mejor amiga, todo cambió. Javier vino conmigo refunfuñando como siempre. Sin embargo, esa tarde parecía diferente, ojos brillantes, sonrisa amplia y a su lado una joven de cabello liso hasta la cintura, ojos claros y un vestido floreado que marcaba bien su figura. Mamá, esta es Lucía. Ella me abrazó con aquel perfume caro de esos que venden en el Corte Inglés. Doña Mercedes, Javier habla tanto de usted. Qué placer conocerla al fin. 28 años, publicista, viviendo sola en un pequeño apartamento en Ruzafa. Al menos eso contaba. Y yo quedé encantada porque después de 8 años sola desde que mi Antonio se fue, había olvidado lo maravilloso que era ver a mi hijo feliz así. Lucía empezó a frecuentar mi casa. Cada semana había un motivo. Venía a cenar, traía postre, pedía recetas, siempre con ese aire dulce, llamándome madrecita. Madrecita, enséñeme a hacer esa paella que a Javier le encanta. Madrecita, ¿puedo pedirle un consejo sobre mi trabajo? Madrecita, es usted la suegra que siempre soñé tener. Yo me derretía. Qué ingenua. ¿Y Lucía? Lucía miraba todo con esos ojos de quien calcula el precio, solo que no me di cuenta. Estaba demasiado ocupada, sintiéndome importante otra vez. Me llamaba todos los días. Madrecita, ¿cómo está? Me mandaba mensajes con emoticonos bonitos, me invitaba a comer fuera, siempre dividiendo la cuenta, claro, pero haciéndome sentir incluida. Me encariñé y cuando después de un año de noviazgo Javier le pidió matrimonio bajo mi naranjo, lloré tanto que mojé el suelo. Mamá, vas a tener la nuera que siempre quisiste, dijo Javier abrazándome fuerte. Lo creí. 3 meses después llegó la conversación que lo cambiaría todo. Estábamos los 3 en la sala tomando café después de la paella dominical. Lucía tenía las uñas recién hechas, siempre muy arreglada esa chica. Y Javier movía nervioso la taza. Mamá, tenemos que hablar sobre la boda. Mi corazón se aceleró de alegría. ¿Ya fijaron fecha? Sí, dentro de 5 meses. Pero el problema es que... Miró a Lucía, quien puso cara de víctima. Nos gustaría hacer algo especial, sabe, memorable. Pero nuestro presupuesto está muy ajustado. Lucía le tocó el brazo. Javier, no necesitamos una gran fiesta. Lo importante es estar juntos. Pero vi en sus ojos ese brillo, esa expectativa. ¿Cuánto necesitáis?, pregunté.
Mamá, no podemos aceptar. Tomé su mano. Javier, eres mi único hijo. Esta es la única vez que te veré casarte. ¿Cuánto? Lucía suspiró como si estuviera avergonzada. El lugar que soñamos con todo lo que imaginamos cuesta 150.000 euros. Pero podemos hacer algo más sencillo. De verdad, doña Mercedes, no quiero que se sacrifique. Miré a los dos, vi a Javier sosteniendo su mano, aquella esperanza en su mirada, y pensé, ¿cuándo podré hacer a mi hijo tan feliz otra vez? Lo pagaré yo, dije. Todo. Tendréis la boda que merecéis. Lucía se levantó y me abrazó. Madrecita, es usted un ángel. Prometo que cuidaré muy bien de Javier y de usted también. Somos familia ahora. ¿Familia? ¿Qué cara iba a salirme esa palabra? En los meses siguientes comencé a transferir el dinero. Primero fueron 60.000 euros para el catering en una villa histórica en las afueras de Valencia, con vistas a los jardines, capacidad para 200 invitados. Después 22.000 euros para el vestido importado de Italia con brillantes como de princesa. Flores 15.000 euros. DJ, iluminación, detalles, invitaciones, otros 30.000 euros. Fotógrafo 8.500 euros. Al final fueron 187.000 euros, prácticamente una quinta parte de todo lo que tenía. Pero la sonrisa en la cara de Javier valía cada céntimo, o al menos eso pensaba. Una noche 3 semanas antes de la boda, Javier vino a verme. Se sentó a mi lado en el sofá, aquel tapizado beige que Antonio y yo compramos cuando nos mudamos aquí. Mamá, ¿estás segura de todo esto? Sé que es mucho dinero. Pasé la mano por su cabello ya canoso en las sienes. Mi niño, mi único hijo. Javier, tú me has dado los mejores años de mi vida. Déjame darte este regalo. Él me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Y Lucía también te quiere. Cuidaremos de ti siempre. Siempre. El día de la boda amaneció soleado. Mayo en Valencia, temperatura perfecta. Me desperté a las 5 de la mañana, preparé mi vestido azul marino comprado por 2.000 euros, lo único que elegí sola, y fui a la villa para ayudar con los últimos detalles. Cuando llegué, me quedé sin aliento. El lugar estaba transformado, flores por todas partes, luz suave, música ambiental, mesas decoradas con manteles de lino crema y arreglos inmensos. Incluso había una fuente de chocolate en la entrada. 187.000 euros materializados frente a mí. Lucía llegó a las 10, entró en el salón ya con el pelo arreglado. La habían visitado la peluquera y maquilladora en su casa. Cuando se puso aquel vestido parecía una muñeca de escaparate, cara perfecta e irreal. Madrecita, gracias. Sin usted nada de esto sería posible. Diego, el padrino y mejor amigo de Javier desde la universidad, apareció poco después con traje azul marino y corbata plateada. Saludó a todos, bromeó, ayudó a Javier con la corbata. El mejor amigo, el padrino. La ceremonia comenzó a las 3 de la tarde. El sacerdote habló sobre amor, compromiso, familia. Yo lloraba tanto que Dolores tuvo que prestarme un pañuelo. Cuando el padre dijo, os declaro marido y mujer, todos aplaudieron. Javier besó a Lucía de aquella manera apasionada, y ella sonrió como si fuera el día más feliz de su vida. Tal vez lo era. Después de todo, acababa de enganchar a un tonto y a su madre idiota. La fiesta duró hasta las 2 de la madrugada. Comida abundante, bebida a discreción, DJ tocando de todo. Diego dio el discurso de padrino. Habló sobre amistad eterna, sobre lo afortunado que era Javier, sobre cómo Lucía era la mujer perfecta. Aplaudí, reí, brindé. Mientras tanto, en el fondo del salón, lejos de las miradas, ellos se besaban. Y nadie vio nadie, excepto la cámara de Pablo, que registró todo sin querer. Cuando la fiesta terminó, Javier y Lucía salieron bajo arroz directo al aeropuerto, 15 días en Ibiza, luna de miel, que ellos financiaron con el dinero que habían ahorrado. Al menos eso no me costó. Volví a casa de madrugada exhausta, con los pies doloridos, el corazón lleno. Creí haber hecho lo correcto. Pero cuando regresaron del viaje, todo cambió. Y fue entonces cuando la verdadera trampa se cerró a mi alrededor. Los primeros 15 días después de la luna de miel fueron extraños. Lucía pasó por mi casa para mostrarme las fotos de Ibiza. Playa azul turquesa, cócteles de colores, Javier sonriente. Todo parecía perfecto. Madrecita, fue increíble. Gracias de nuevo por haberlo hecho posible. Me abrazó, pero esta vez el abrazo fue rápido, mecánico. Javier también estaba diferente, más callado. Cuando le preguntaba por el trabajo, respondía con monosílabos. Bien, mamá. Ocupado. Pensé que era cansancio del viaje.
En la tercera semana Javier vino solo a desayunar conmigo. Era sábado por la mañana y había hecho tortilla de patatas, la que le encanta desde niño. Mamá, tenemos que hablar. Mi estómago se heló. Siempre que alguien empieza así, no viene nada bueno. Dime, hijo. Removía su café sin mirarme. Es que el alquiler del apartamento de Lucía se ha acabado y el mío también. Estamos viviendo provisionalmente en casa de una amiga suya, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Esperé a que continuara. Estamos buscando un lugar, pero es difícil. Los alquileres en Valencia están por las nubes. 3.004. Y el al mes para algo decente. Y con los gastos de la boda aún en la tarjeta. No terminó la frase, pero entendí la petición antes de que la hiciera. ¿Queréis vivir aquí? Por fin me miró. Solo unos meses, mamá, hasta que juntemos dinero para el alquiler y entrada. Sería un ahorro enorme. Y así no estás sola, la casa es grande, hay espacio. Mi corazón se encogió. Parte de mí, la parte idiota, la parte que aún creía en la familia, se alegró de tener a mi hijo, cerca de nuevo, de no despertar más en esa casa silenciosa, solo yo y los recuerdos. Claro, hijo, esta siempre fue tu casa también. Su sonrisa fue de alivio. Gracias, mamá. Prometo que no será una molestia. Lucía es organizada, limpia, tranquila. Apenas notarás que estamos aquí. Mentira. Se mudaron un jueves lluvioso. Trajeron 3 maletas, grandes cajas de libros, ropa, objetos. Lucía miraba la casa como si estuviera evaluando cada rincón. Doña Mercedes, ¿podemos usar la habitación del fondo? Es la más grande. La habitación del fondo era mi habitación, la que compartí con Antonio durante 30 años, la cama donde durmió por última vez, el armario que aún guardaba 2 camisas suyas que no podía donar. Lucía, esa es mi habitación. Ah, ¿pero la está usando?, preguntó con ese tono inocente. Porque si no hay problema, nos gustaría dormir allí. Tiene más espacio, más ventilación, y la habitación delantera es más pequeña, pero súper cómoda para usted. Javier apareció cargando una caja. Mamá, no tiene que ser ahora. Podemos esperar a que te organices. Pero Lucía ya estaba abriendo la puerta de mi cuarto. Qué bonito, mira, amor, hasta tiene vestidor. Me quedé allí parada, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. Está bien, podéis quedaros con la habitación. Tardé 3 días en mudar mis cosas a la habitación más pequeña del frente. Cada prenda que sacaba del armario era una puñalada. Cada objeto que envolvía en periódico, el retrato de boda, la caja de música que Antonio me regaló, la manta de ganchillo que su madre hizo, era un pedazo de mí siendo arrancado. Lucía ni siquiera ayudó. Se quedó en la sala con el móvil riendo de algo. Las primeras 2 semanas fueron silenciosas. Lucía se levantaba tarde, desayunaba, se quedaba en la habitación o salía. Javier trabajaba todo el día, llegaba a las 8 de la noche, cenaba y se iba a dormir. Yo cocinaba, lavaba los platos, limpiaba la casa como siempre. Pero al final de la tercera semana, las cosas empezaron a cambiar. Lucía entró en la cocina una mañana de sábado mientras yo preparaba el almuerzo. Arrugó la nariz. Doña Mercedes, ¿qué olor es ese? Estoy haciendo paella. Paella, pero es tan pesada y grasienta. Javier está tratando de adelgazar. No lo sabía. Además, esta casa se queda con olor a comida todo el día. Hay que abrir más las ventanas, ¿sabe? Abrí la ventana. Seguí cocinando. Al día siguiente reorganizó toda mi cocina. Entré por la mañana y no reconocí nada. Los botes que guardaba en el armario de arriba estaban abajo. Las sartenes que tenía colgadas habían desaparecido. Las especias que dejaba junto al fogón estaban dentro de una caja plástica cerrada. Lucía, ¿por qué has tocado mis cosas? Ella salió de la habitación anudándose la bata. Ay, madrecita, perdón, es que estaba todo muy desorganizado. Le he puesto más orden. Ahora está más funcional. Funcional, mi cocina donde había cocinado durante 40 años se había vuelto funcional. Y eso fue solo el principio. En los días siguientes, Lucía empezó a quejarse de todo. La televisión del salón era demasiado vieja. Doña Mercedes, esto todavía es de tubo, nadie usa eso ya. Los muebles eran anticuados. Estos sillones de cuero son horribles. Parece casa de viejo. Casa de viejo, yo tenía 67 años. El sofá era incómodo. Las cortinas dejaban entrar demasiada luz, el baño tenía moho en las juntas. Cada comentario era una espina, pero yo los tragaba porque Javier parecía feliz, o al menos eso quería creer. Una noche, un mes después de que vivieran conmigo, Javier se quedó trabajando hasta tarde. Alrededor de las 9, Diego apareció en la puerta. «Doña Mercedes, ¿está todo bien?» «Claro, Diego, pasa».
Pero Javier ni siquiera estaba en casa. Diego se sentó en el sofá junto a Lucía, los dos viendo la televisión riendo hablando en voz baja. Pasé por el salón para coger agua. Vi su mano en el brazo del sofá demasiado cerca de la mano de ella. ¿Quiere algo, doña Mercedes?, preguntó Lucía sonriendo. No me voy a dormir. Cerré la puerta de mi habitación, esa habitación pequeña que no era realmente mía, e intenté no pensar en lo que estaba viendo. Pero en el fondo ya lo sabía, solo no quería admitirlo porque admitirlo significaba aceptar que mi hijo se había casado con una mentira y que yo había pagado 187.000 euros para financiar esa mentira. 2 meses después de que vivieran conmigo, Lucía entró en el salón con una revista de decoración bajo el brazo. Era domingo por la mañana y yo estaba desayunando sola. Javier había salido a correr algo nuevo que Lucía le había convencido de hacer. Madrecita, ¿puedo sentarme? Claro. Abrió la revista en una página marcada. Casas modernas minimalistas, todo blanco y gris. Nada que se pareciera a mi casa. Doña Mercedes, tengo una idea. Javier y yo hemos estado hablando. Su casa es maravillosa, tiene un potencial increíble, pero necesita unos ajustes. ¿Sabe? Sentí la alarma dispararse en mi cabeza. ¿Qué tipo de ajustes? Una reforma. Nada muy grande, dijo rápido sonriendo. Pero mire, pintura nueva, cambiar estos muebles antiguos, modernizar la cocina, hacer un baño más actual. La casa se valoraría mucho más, y usted también se sentiría renovada. Renovada como si yo fuera un mueble viejo necesitando restauración. Lucía, no tengo dinero para reformas ahora. Gasté mucho en la boda. Lo sé, lo sé. Puso su mano sobre la mía con ese gesto cariñoso falso. Pero es exactamente por eso. Usted invirtió tanto en nosotros, ahora déjenos retribuir. Javier y yo vamos a pagar la reforma. Es nuestro regalo para usted. Regalo. No hace falta, Lucía. La casa está bien así. Doña Mercedes, me interrumpió aún sonriendo, pero el tono cambió. Con todo respeto, la casa no está bien, está vieja, está cayéndose a pedazos. El revoque de la pared exterior se está desprendiendo, hay filtraciones en el techo de la cocina, los grifos gotean. Si no lo arreglamos ahora será peor y más caro. No estaba totalmente equivocada. La casa necesitaba mantenimiento, pero una reforma completa. Javier entró en ese momento sudado por la carrera. Mamá, Lucía te habló de la reforma y... Sí, pero no creo que sea necesario. Mamá se sentó a mi lado. Déjanos hacer esto. Vivimos aquí gratis ahorrando alquiler. Es justo retribuir, y sinceramente la casa lo necesita. Tú misma te quejas del grifo que gotea de la ducha que siempre se estropea. Miré a los dos, mi hijo sudado con esa cara de quien solo quiere ayudar, y Lucía con esa sonrisa perfecta. ¿Cuánto costaría? Lucía abrió una libreta. Ya tenía valores anotados. Claro que los tenía. He pedido unos presupuestos. Entre material y mano de obra, unos 80 a 90.000 euros. Casi me atraganté con el café. Pero podemos dividirlo contigo, dijo Javier rápidamente. Nosotros ponemos la mitad, tú la otra mitad. Serían 45.000 euros cada uno. Es una inversión en la casa, mamá. Se valorizará. 45.000 euros. Casi la cuarta parte de lo que ya había gastado en la boda. No sé, hijo. Déjame pensarlo. Doña Mercedes. Lucía cerró la revista. Sin presión, pero si lo vamos a hacer tiene que ser pronto. He encontrado un contratista excelente, pero está muy solicitado. Si no decidimos esta semana, habrá que esperar meses. Presión sin presión. Pasé 3 días pensando, mirando las paredes de mi casa al suelo, que realmente estaba gastado, a los grifos que goteaban, a los muebles que tenían marcas de 40 años de uso. Tal vez tuvieran razón. Tal vez la casa realmente necesitaba... Al cuarto día accedí. Está bien, hagamos la reforma. La sonrisa de Lucía fue instantánea. Ay, madrecita, verá qué bonito quedará. Javier me abrazó. Gracias por confiar en nosotros, mamá. Al día siguiente, Lucía apareció con el contratista, un hombre de unos 50 años llamado Germán, con una carpeta llena de papeles. Midió, fotografió, anotó todo. Lucía iba con él señalando: aquí derribamos esta pared, allí ponemos porcelanato, esta cocina entera hay que rehacerla. Derribar la pared. Nadie había hablado de derribar nada. Lucía, espera. Derribar paredes no estaba en el plan. Madrecita, confíe. Es para ampliar el salón. Quedará mucho más moderno. Germán entregó el presupuesto final. 95.000 euros. 5. Y el más de lo que Lucía había dicho. Es porque incluye unas mejoras.
explicó, como el cambio de instalación eléctrica que está antigua. Es esencial para la seguridad. Javier estuvo de acuerdo con todo, y yo fui al banco, saqué mis 45,000 euros. Le di el dinero a Javier, quien lo depositó junto con su parte en la cuenta de Lucía. Es para facilitar los pagos, mamá. Lucía está gestionándolo todo. La obra comenzó un lunes. 3 hombres llegaron a las 7 de la mañana con taladros, martillos, neumáticos, sacos de cemento. El ruido era ensordecedor. En los primeros días solo rompieron cosas. La pared entre el salón y la cocina vino abajo. Polvo por todas partes, olor a pintura, cemento, cola, y entonces empezaron a tocar los muebles. Doña Mercedes, vamos a tener que sacar estos muebles antiguos de aquí. Están estorbando la obra, dijo Germán. Podemos ponerlos en el patio, yo los cubro con lona, sugerí. Pero cuando salí a hacer compras y regresé, la mitad de los muebles habían desaparecido. Lucía, ¿dónde está el sillón de Antonio, aquel de cuero verde musgo que estaba en el salón? Ella ni siquiera me miró, ocupada con su móvil. Ah, ese lo tiré. Estaba muy viejo, madrecita. Roto feo, nadie lo querría. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Lo tiraste? Sí, y aquel reloj de pared también, el que hacía ruido cada hora. Se lo di a Germán. Dijo que a su madre le gustan estas cosas antiguas. El reloj carillón. El reloj que Antonio compró en nuestra luna de miel en Granada. El reloj que tocaba a las 6 de la tarde siempre, y él se detenía para escucharlo sin importar lo que estuviera haciendo. Lucía, mi voz salió temblando. No tenías derecho a hacer eso. Esas cosas eran mías. Eran de Antonio. Ella finalmente me miró, y en esa mirada por primera vez vi frialdad pura. Doña Mercedes, con todo respeto, eran cosas viejas, inservibles. Si le hubiera preguntado, usted habría dado vueltas y nunca me habría dejado tirarlas. Le hice un favor. Por favor. Mi voz se elevó. Has destruido los recuerdos de mi marido. Javier entró corriendo de la calle. ¿Qué gritos son estos? Tu esposa ha tirado las cosas de tu padre. Lucía suspiró, haciéndose la víctima. Javier, solo quité aquel sillón viejo y un reloj roto. Que no estaba roto, grité. Funcionaba perfectamente. Javier me miró luego a ella. Mamá, fue sin querer. Lucía estaba tratando de ayudar. Ayudar, Javier, aquel sillón era donde tu padre se sentaba todos los domingos para leer el periódico, donde se quedó la última noche antes de... No pude terminar. Las lágrimas vinieron. Javier se acercó. Mamá, lo sé, pero era solo un sillón. Podemos comprar otro parecido. Solo un sillón. Miré a mi hijo y por primera vez no lo reconocí. Sal de aquí, murmuré. Mamá, sal de aquí. Él salió. Lucía también. Oí la puerta de la habitación de mi habitación cerrarse. Me quedé sola en el salón destruido. Pared sin revoque, polvo cubriendo todo el espacio vacío donde el sillón verde musgo solía estar. Y me di cuenta, no estaban reformando mi casa, estaban borrando mi historia. La reforma llevó 2 meses. 2 meses de ruido, polvo, extraños entrando y saliendo de mi casa. 2 meses viendo cada rincón familiar ser destruido y reconstruido en algo que yo no reconocía. Cuando terminaron, Lucía me llamó para ver el resultado. Madrecita, venga a ver. Quedó increíble. Salí de mi habitación porque eso es lo que había pasado a ser una habitación pequeña donde apenas cabía mi cama y un armario, y fui hasta el salón. Me detuve en la puerta y quise llorar. Todo era blanco, paredes blancas, sofá blanco, cortinas gris claro. El suelo de tarima que Antonio eligió, aquel con tono cálido de madera de derribo, había sido cubierto con porcelanato gris frío. La pared entre el salón y la cocina no existía más. Era todo integrado, abierto, sin alma. Los muebles eran nuevos, modernos, sin historia. ¿Y no quedó maravilloso? Lucía giraba con los brazos abiertos como si me estuviera mostrando un palacio. Quedó diferente, murmuré. Diferente quedó, actual. Mire esta iluminación LED, estos colores neutros, este espacio. Ahora sí la casa tiene valor. Valor. Javier apareció cargando cajas. Mamá, mira qué bonito. Hasta parece casa nueva. Lo parecía. Y ese era exactamente el problema. Porque aquella ya no era mi casa, era la casa de ellos. En los días siguientes, Lucía fue imponiendo más cambios. Doña Mercedes, ahora que la casa está preciosa, tenemos que mantenerla organizada, ¿no?
Pegó una hoja en la nevera. Hice un cronograma de tareas domésticas. Días para limpiar cada habitación, horarios para las comidas, reglas para la cocina. Reglas en mi casa. Mire aquí, cena siempre a las 7 de la noche. Nada de dejar platos en el fregadero después de las 9. La basura hay que sacarla todas las noches. Y aquí, señaló el papel, puse que usted se encarga del almuerzo, ya que Javier y yo trabajamos, pero en la cena nos turnamos. Está bien. No esperó la respuesta. Salió. Miré aquel papel. Mi vida ahora controlada por horarios de una chica de 28 años. Comencé a sentirme huésped. Me despertaba temprano, hacía café en silencio, limpiaba la casa, preparaba el almuerzo. Javier salía a las 7, volvía a las 8. Lucía se levantaba tarde, usaba su portátil, salía a resolver cosas. Diego comenzó a aparecer casi todos los días. Hola, doña Mercedes. ¿Javier está? No, está trabajando. Ah, entonces esperaré. Lucía me dijo que podía venir. Entraba, se sentaba en el sofá nuevo. Se quedaba allí riendo con Lucía, viendo series, pidiéndome un vaso de agua, como si fuera de la familia. Una tarde pasé por el salón y los vi muy juntos. Ella con el portátil en el regazo, él inclinado mirando la pantalla, su mano en el respaldo del sofá demasiado cerca del hombro de ella. ¿Necesita algo, doña Mercedes?, preguntó Lucía sin apartar los ojos de la pantalla. No solo pasaba, pero mi corazón latía descompasado. Empecé a evitar el salón, me quedaba encerrada en mi habitación, leía, veía la televisión bajito, trataba de no molestar. Una noche, 3 meses después de que vivieran conmigo, no pude dormir. Eran las 2 de la madrugada y oí voces en el salón bajitas, pero audibles. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, la luz del salón encendida. Me acerqué y escuché. Calma, amor. Solo un poco más. Era la voz de Lucía. Estoy cansado de esta farsa, Lu. ¿Cuándo vas a conseguir esa maldita procuración? Diego, mi sangre se heló. Estoy trabajando en eso, respondió irritada. La vieja es terca, pero lo conseguiré. Cuando firme todo será más fácil. Liquidamos sus inversiones, vendemos la casa. ¿Y el idiota de Javier? Escuché una risa baja. Se tragará todo callado como siempre. Está tan ciego que no se da cuenta de nada. Procuración. Vender la casa. El idiota de Javier. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Me senté en la cama temblando. Estaban planeando robarme y mi hijo no sabía nada. Al día siguiente actué como si nada hubiera sucedido. Hice café, limpié la casa, sonreí cuando Javier me dio los buenos días, pero mi cabeza no paraba. Necesitaba pruebas, necesitaba estar segura antes de acusar. Pasó una semana. Lucía estaba más amable, sospechosamente amable. Madrecita, hoy voy a hacer una cena especial. Invite a Dolores, llame a la gente. Vamos a celebrar la casa nueva. El sábado ella preparó una mesa linda, comida, vino, postre. Javier estaba feliz. Dolores y 2 parejas más vinieron. En medio de la cena, Lucía golpeó su copa. Quiero hacer un brindis por doña Mercedes, que nos recibió con los brazos abiertos, por la familia y por el futuro. Todos aplaudieron. Forcé una sonrisa. Después de la cena, cuando todos se fueron, Lucía y Javier me llamaron al salón. Mamá, siéntate aquí. Mi estómago se apretó. Javier tomó una carpeta, la abrió. Había varios papeles dentro. Mamá, Lucía y yo hemos estado hablando. Te estás haciendo mayor. 67 años ya no hay, con tantas cosas que administrar, cuentas, inversiones, esta casa. Nos preocupa. ¿Preocuparos por qué? Lucía puso la mano en mi brazo. Madrecita, no se lo tome a mal, pero a veces olvida cosas. La semana pasada dejó el fogón encendido toda la noche. Otro día no recordaba si había pagado la factura de la luz. Mentira, nunca olvidé nada de eso. Queremos ayudarla, continuó Javier. Por eso hemos preparado esto. Sacó un documento de la carpeta. Es un poder notarial. Permite que Lucía y yo administremos tus bienes. Solo para facilitar, para que no tengas que preocuparte por nada. Poder notarial. La palabra que escuché en su conversación. Tomé el papel. Leí. Poder notarial con facultades plenas, cuenta bancaria, inversiones, venta de inmuebles. Todo. Javier, esto os da control total de mi vida. Es solo para ayudarte, mamá, por tu bien, por nuestro bien. Miré a los dos. Mi hijo con esa cara de quien cree estar haciendo lo correcto, y Lucía con esa sonrisa falsa, esos ojos calculadores. Necesito pensarlo. La sonrisa de Lucía desapareció.
Pensarlo, doña Mercedes, esto es por su propio beneficio. No entiendo la resistencia. He dicho que necesito pensarlo. Me levanté, cogí mi bolso, salí a caminar. Eran las 10 de la noche, pero necesitaba aire. Cuando regresé, la casa estaba oscura. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y lloré hasta empapar la almohada. Mi hijo quería quitarme todo, o peor aún no quería, pero estaba siendo manipulado por esa serpiente. Me quedé acostada mirando al techo pensando en Antonio, en lo que él haría en esta situación. Y entonces mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté. Doña Mercedes, soy Pablo, el fotógrafo de la boda. Tiene unos minutos, necesito que venga a mi estudio mañana si es posible. Encontré algo en las fotos. Algo que usted debe ver. Y por favor no le diga nada a nadie todavía. Colgué el teléfono con la mano temblando. Esa llamada iba a cambiarlo todo. Solo que aún no sabía cuánto. No dormí aquella noche. Me quedé mirando al techo de mi habitación, pensando en la llamada del fotógrafo, en el poder notarial, en la conversación que escuché entre Lucía y Diego. Todo empezaba a conectarse, pero aún me faltaba la pieza final del rompecabezas. A la mañana siguiente, martes, esperé a que Javier saliera a trabajar. Lucía estaba en la habitación todavía durmiendo. Ella siempre se despertaba tarde. Me puse mis pantalones vaqueros, una blusa discreta, cogí el bolso y salí en silencio. El estudio de Pablo estaba en Ruzafa, 20 minutos en autobús. Bajé frente al edificio, subí 2 tramos de escaleras y toqué el timbre. Él abrió casi de inmediato. Parecía aún más cansado que la última vez. Doña Mercedes, gracias por venir. Entramos. La misma sala, el mismo ordenador encendido, pero esta vez tenía más archivos abiertos. No quería hacer esto por teléfono, comenzó señalando una silla. Lo que voy a mostrarle es complicado. Me senté agarrando el bolso con fuerza. Él hizo clic en una carpeta. Aparecieron las fotos que yo ya había visto, Lucía y Diego besándose en el fondo del salón. Estas ya las conoce, pero hay más. Hizo clic en otra carpeta. Apareció una secuencia de fotos. Lucía y Diego en diferentes momentos de la fiesta, conversando cerca de la barra, riendo en el jardín, sus manos entrelazadas debajo de la mesa durante la cena. Esto fue durante toda la boda. No fue un momento, fue la noche entera. Mi respiración se volvió pesada. Pero lo que más me inquietó, continuó Pablo, fue esto. Abrió una foto ampliada. Lucía estaba de espaldas hablando por teléfono lejos de la fiesta. El fotógrafo la había capturado sin querer. Pude leerle los labios. Hice un curso de lectura labial para trabajar con personas sordas. Mire lo que está diciendo. Pasó el dedo por la pantalla siguiendo el movimiento de los labios de ella en la foto. Lo conseguí, amor. Lo ha pagado todo. Ahora solo queda el segundo paso. Sentí que el suelo desaparecía. Hay más. Mire la hora de esta foto, 23:40. Pocos minutos después de que ella cortara la tarta con su hijo. Amor. Ella llamó a alguien amor durante su propia boda. ¿A quién estaba llamando? Pablo hizo clic en otra foto. Diego a la misma hora parado solo en el aparcamiento. Teléfono en la oreja, sonriendo. Se hablaron toda la noche, doña Mercedes. Por teléfono, por mensajes, mientras su hijo celebraba su boda. Cerré los ojos, sentí la náusea subir. Puedo darle todas estas fotos, dijo Pablo en voz baja. Pero antes de hacer cualquier cosa necesita estar segura de lo que está enfrentando. Esto no es solo infidelidad. Parece planeado, premeditado. Abrí los ojos. Lo sé. Les escuché hablar. Están intentando que firme un poder notarial. Pablo palideció. Poder notarial, cuéntemelo todo. Le conté todo: la reforma, los objetos tirados, la convivencia manipuladora, la conversación que escuché de madrugada. Él sacudió la cabeza. Doña Mercedes, esto es una estafa. Estafa patrimonial a personas mayores. Tiene nombre maltrato económico familiar. Ya he oído casos así. Pero su hijo Javier no sabe nada. Él no haría esto conmigo, lo sé. Por eso necesita pruebas sólidas antes de hablar con él, porque cuando acuse a ella lo negará todo. Dirá que usted está confusa, senil. Y si su hijo le cree a ella... No necesitó terminar la frase. ¿Qué hago? Pablo pensó un momento. ¿Tiene dinero guardado para contratar a un detective privado? Sí. Entonces contrate uno rápido. Consiga pruebas concretas, grabaciones, fotos, documentos, todo lo que vincule a ella con Diego. Después busque un abogado, monte un plan. Y solo entonces, cuando tenga todo en la mano, confronte.
Salí del estudio con el pendrive en las manos y una certeza en el pecho no iba a dejar esto así. Pasé la tarde investigando. Encontré un detective privado en internet, Eduardo Martín, 5 estrellas de valoración. Mandé un mensaje. Respondió en media hora. Quedamos para encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Eduardo era un hombre de unos 45 años, cabello canoso, mirada experimentada. Se sentó frente a mí y escuchó todo sin interrumpir. Señora Mercedes, seré directo. Este es un caso clásico. He conocido docenas de situaciones así. Estafador se acerca a alguien con patrimonio, involucra a la familia, manipula, se lo lleva todo. Puedo conseguir pruebas. Sí, pero costará 4.500 euros para empezar. Vigilancia, grabaciones, investigación completa de su pasado. 2 semanas de trabajo, 4.500 euros. Más dinero saliendo de mi cuenta, pero era una inversión, era supervivencia. Puede empezar hoy. Él sonrió. Ya he empezado. La investigué mientras venía aquí. Lucía Vega Costa. ¿Correcto? Asentí. Tiene historial. 3 relaciones anteriores con hombres mayores. Todas terminaron con procesos o acuerdos extrajudiciales por apropiación indebida. Es profesional en esto. Mi estómago se revolvió. ¿Y Diego? También tengo información preliminar. Él y ella son pareja desde hace al menos 4 años. Hay fotos en redes sociales antiguas antes de que las borraran. Lo archivé todo. Lo planearon doña Mercedes. Eligieron a su hijo. Lo eligieron. ¿Cuánto tiempo hasta que tenga todo? 10 días. La seguiré, grabaré conversaciones, lo recogeré todo. Usted tendrá munición suficiente para acabar con esta estafa. Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas. 10 días, solo 10 días más. Volví a casa. Lucía estaba en el salón pintándose las uñas. ¿Dónde ha estado doña Mercedes? En el médico. Mentí. ¿Está todo bien? Sí. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave, me senté en la cama y respiré profundo. Aquella noche Javier llegó más temprano, me llamó al salón. Lucía estaba allí sonriendo. Mamá, ¿has pensado en el poder notarial? Miré a los dos, forcé una sonrisa cansada. Estoy pensando, hijo. Solo dame unos días más. La sonrisa de Lucía se marchitó un poco. Doña Mercedes, cuanto más tarde, más difícil será gestionar las cosas. Su cuenta ya está llena de pendientes. Mentira, yo sabía exactamente el estado de mi cuenta. Unos días más, repetí firme. Javier suspiró. Vale, mamá, pero no tardes mucho, ¿de acuerdo? Volví a mi habitación, tomé el móvil y envié un mensaje a Eduardo. Necesito que sea rápido, están presionando. La respuesta llegó en segundos. Entendido. Aceleraré el proceso. Los siguientes 10 días fueron un infierno silencioso. Actuaba normal, cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba montando mi contraataque. Eduardo me enviaba actualizaciones diarias, fotos de Lucía encontrándose con Diego en hoteles, audios de conversaciones entre ellos planeando la estafa, y lo peor de todo, una grabación de ellos riendo diciendo que yo era una vieja ingenua fácil de manipular. Cuando escuché aquello lloré sola en el baño, pero las lágrimas pronto se transformaron en rabia. Concerté una consulta con don Carlos Mendoza, especialista en derecho de familia y delitos patrimoniales. Él leyó el informe y sacudió la cabeza. Señora Mercedes, tiene usted un caso muy fuerte. Puedo ayudarla a proteger su patrimonio. Y más aún, puede denunciarla por estafa, falsedad ideológica, apropiación indebida. Podría enfrentarse a entre 2 y 6 años de prisión. No quiero denunciar. Solo la quiero lejos de mí y de mi hijo. Él pensó. Entonces hagamos algo diferente. Vamos a confrontarla públicamente con pruebas delante de la familia. Así ella no podrá negar ni manipular. ¿Cómo, don Carlos? Mendoza sonrió. Déjelo en mis manos, pero tendrá que ser valiente y estar preparada para ver la verdad explotar. 3 días después todo estaba listo. Yo iba a dar el golpe final y esta vez no sería yo la víctima. Los audios llegaron una mañana de jueves. Eduardo me los envió por correo electrónico con un aviso. Doña Mercedes, prepare el corazón. Esto va a doler. Estaba sola en casa. Lucía había salido a resolver cosas. Javier estaba trabajando. Me puse los auriculares, me tumbé en la cama de mi habitación y pulsé play. La voz de ella llegó clara, nítida. Estaba hablando por teléfono, probablemente con Diego. Amor, relájate, todo está bajo control. La vieja está en mis manos. Un empujoncito más y firmará ese poder. Pausa.
Él debía estar respondiendo. Sé que está tardando, pero vale la pena. La casa vale fácilmente 1,5 millones más los 800,000 que tiene guardados. Cuando tengamos acceso, liquidamos todo y desaparecemos. Mi estómago se revolvió. 1,5 millones más 800,000. Lo sabían todo. La voz de ella continuó más baja, casi íntima. Y Javier, cariño, no sospecha nada. Es tan tonto, tan correcto. Se cree todo lo que le digo. Cuando terminemos con esto, pediré el divorcio, inventaré que me engañó, me quedaré con la mitad de todo y desapareceremos. Risas. Los dos riendo. Estoy de acuerdo, amor. Fue la mejor idea que hemos tenido. Casarme con el idiota, ganarme la confianza de la madre, robarlo todo. Genial. Paré el audio, me quité los auriculares, me quedé allí tumbada mirando al techo. Idiota. Llamó a mi hijo, idiota. Y peor, llamó a la estafa. La mejor idea. Limpié las lágrimas, respiré hondo y seguí escuchando. El segundo audio era aún peor. Diego, deberías haber visto su cara cuando tiré aquel sillón. Casi le da algo. Risas. Pero fue bueno. Había que borrar todo de aquel viejo. La casa ahora es nuestra. Cuando la vendamos, nadie recordará que fue de ella. Nadie recordará que fue de ella. Mi casa, mi historia, mi vida. Todo resumido en un obstáculo para ser borrado. El tercer audio era una conversación entre Lucía y Diego en persona. Eduardo había logrado grabarlos en un restaurante donde se encontraron. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar esta farsa?, preguntaba Diego irritado. 1 mes como máximo. En cuanto firme, movemos el dinero, ponemos la casa a la venta e inventamos una emergencia como una enfermedad familiar, qué sé yo. Desaparecemos. ¿Y Javier? Le dejo una carta diciendo que no funcionó, que me enamoré de otra persona. Sufrirá un poco, llorará, pero lo superará. Los hombres siempre superan. Diego rió. Eres cruel. No, amor, soy inteligente. Apagué. No podía escuchar más. Eduardo me había enviado 12 audios, 12 conversaciones diferentes, todas con el mismo tono: burla, cálculo, crueldad. Pero había más. En el informe detallaba toda la historia de ambos. Lucía y Diego eran pareja desde hacía 4 años. Se conocieron en un bar de Valencia. Ella trabajaba aplicando pequeñas estafas, fingía interés en hombres mayores, sacaba dinero y desaparecía. Diego era agente inmobiliario fracasado, lleno de deudas. Los dos se unieron y crearon un esquema. Ella seducía a hombres con patrimonio, se casaba o se acercaba a la familia, conseguía un poder notarial o acceso a los bienes y desaparecía. Javier era el tercer objetivo. Los otros dos habían desistido de denunciar por vergüenza. Pero Eduardo había contactado con uno de ellos, un empresario de 60 años llamado Mario. Él lo confirmó todo. Lucía se había acercado a él, se habían casado por lo civil, ella había conseguido acceso a sus cuentas y había desaparecido con 120,000 euros. Es profesional, me dijo Mario por teléfono con voz cansada. Estudiada, sabe exactamente qué hacer, qué decir. Yo caí. Mis hijos me advirtieron. No escuché. Perdí dinero y dignidad. Colgué el teléfono con el corazón encogido. Javier estaba siendo manipulado por una criminal y yo había sido el puente. Eduardo también investigó el encuentro entre Bianca y Javier. Descubrió que fue preparado. Diego conocía a Javier del gimnasio, se hizo su amigo. Sacó el tema, descubrió que era hijo único de madre viuda con patrimonio. Presentó a Lucía a propósito. Todo planeado, cada paso, cada palabra, cada sonrisa. En el 12º día me senté con don Carlos en su despacho. Él leyó el informe completo, escuchó los audios y golpeó la mesa. Doña Mercedes, esto es un delito. Estafa agravada. Asociación criminal. Usted puede y debe denunciar. No quiero un proceso legal. Quiero justicia. Quiero que todos sepan quién es ella, especialmente mi hijo. Él pensó. Entonces vamos a hacer una emboscada pública. Reunir a la familia, presentar las pruebas, dejarla sin salida. ¿Cómo te? Organice una cena, un evento familiar. Invite a gente que importa, parientes, amigos cercanos. Durante la cena mostraremos todo: fotos, audios, documentos, delante de todos. Ella no podrá negarlo. Sentí un escalofrío. ¿Y si huye? No lo hará. Gente así se mueve por ego. Intentará defenderse, mentirá, pero con las pruebas sobre la mesa nadie le creerá. Respiré hondo. Entonces hagámoslo. Don Carlos sonrió. Prepararé todo pendrive con los audios, copias impresas de los informes, fotos. Usted solo tiene que actuar normal hasta ese día. No levante sospechas.
Regresé a casa con la cabeza llena de planes. Javier llegó aquella noche cansado. Mamá, ¿has pensado más en el poder notarial? Lo miré a mi hijo, a mi niño siendo usado, manipulado, engañado. He pensado, hijo, y he decidido que lo firmaré. Su rostro se iluminó. En serio, pero antes quiero hacer una cena familia reunida, celebrar todo lo que hemos pasado, la reforma, la boda, vosotros viviendo aquí. Quiero hacerlo bien. Lucía apareció en la puerta de la habitación sonriendo. ¡Qué idea tan bonita, madrecita! ¿Cuándo? El sábado que viene. Reservaré un restaurante. Invitaré a toda la familia. Perfecto. Lucía vino a abrazarme. Y después de la cena firma los papeles. Así ya oficializamos todo, ¿verdad? Le devolví el abrazo sintiendo náuseas. Eso es. Vamos a oficializarlo todo. En los días siguientes actué como la mejor actriz de mi vida. Fui simpática, animada. Comenté sobre la cena, sobre cómo sería especial. Lucía estaba radiante. Llamaba a Diego creyendo que yo no veía y celebraba. Lo conseguimos, amor. Va a firmar. Una semana más y seremos ricos. El jueves, don Carlos confirmó. Todo listo. Restaurante reservado, pruebas impresas, audios editados y subtitulados, todo en un pendrive. Hasta un camarógrafo discreto para grabar el momento. Doña Mercedes, solo una cosa más. ¿Está segura? Porque después de que estalle esta bomba, no hay vuelta atrás. Lo miré. Estoy segura. El sábado por la mañana me desperté con el corazón acelerado. Me puse mi mejor vestido, aquel azul marino que usé en la boda. Me arreglé, me puse pintalabios, me recogí el cabello. Cuando Lucía me vio, se rió. Vaya, madrecita, está toda arreglada. ¿Está tan feliz por firmar los papeles? Sonreí. Estoy feliz porque hoy es el día de la verdad. Ella no entendió el peso de la frase. El restaurante El Palacio estaba en Benimaclet, un lugar elegante con salón privado que don Carlos había reservado. Invité a Dolores, Teresa, primos, amigos cercanos, 12 personas en total. Y claro, Diego también estaba en la lista. Llegamos a las 8 de la noche. Mesa grande, decoración bonita, camareros discretos. Javier estaba feliz conversando con todos. Lucía estaba deslumbrante, vestido rojo ajustado, maquillaje perfecto. Diego llegó el último, abrazó a Javier, saludó a todos. Cuando miró a Lucía, los dos intercambiaron una mirada rápida. Lo vi, y sonreí por dentro. Durante la cena conversé, reí, bromeé. Todos estaban relajados, felices, hasta que llegó la hora del postre. Golpeé la copa de vino con el cuchillo. Todos me miraron. Queridos, gracias por estar aquí. Esta noche es especial porque hoy voy a contar una historia. Una historia sobre mentiras, traición y justicia. Javier frunció el ceño. Mamá, ¿qué? Déjame terminar, hijo. Un camarero trajo una pantalla. Don Carlos, que estaba discreto en un rincón, encendió el proyector y la primera foto apareció Lucía y Diego besándose en la boda. El silencio fue ensordecedor. Javier se puso pálido. Miró la pantalla, luego a mí, después a Lucía. Mamá, ¿qué es esto? Lucía se levantó, rostro enrojecido. Doña Mercedes, ¿qué broma es esta? Esto es... Siéntate, no he terminado. Ella dudó. Diego estaba petrificado en la silla sudando. Hice clic en el control. La siguiente imagen apareció ellos dos de la mano durante la fiesta. Luego otra, ella al teléfono, el zoom mostrando sus labios diciendo, «Lo conseguí, amor. Lo ha pagado todo». Estas fotos fueron tomadas en vuestra boda, Javier, por el fotógrafo al que pagué 8.500 euros. Mientras tú celebrabas, tu esposa te engañaba con tu mejor amigo. Javier se volvió hacia Lucía, voz temblorosa. Lucía explica esto. Ella intentó llorar, se puso las manos en la cara. Javier, amor, no es lo que parece. Yo estaba emocionada. Diego me consolaba. Mentira, corté. Hice clic de nuevo. Ahora apareció un documento en la pantalla, investigación completa, fotos de los dos juntos en hoteles, extractos de conversaciones antiguas. Llevan saliendo 4 años, lo planearon todo. Diego te presentó a ella a propósito, Javier, después de descubrir que eras hijo único de viuda con patrimonio. Dolores se llevó la mano a la boca. Teresa murmuró, Dios santo. Los otros invitados miraban entre la pantalla y los acusados horrorizados. Javier estaba en shock. 4 años, espera, hay más. Pulsé play. El primer audio comenzó. La voz de Lucía llenó el salón. Amor, relájate. Todo está bajo control. La vieja está en mis manos.
Un empujoncito más y firmará ese poder. Javier cerró los ojos. Sé que está tardando, pero vale la pena. La casa vale fácilmente 1,5 millones más los 800,000 que tiene guardados. Lucía se levantó voz desesperada. Esto es un montaje. Alguien lo editó, lo falsificó. ¡Cállate!, gritó Javier. Nunca había oído a mi hijo gritar así. Deja que suene. El audio continuó. Y Javier a cariño no sospecha nada. Es tan tonto, tan correcto. Se cree todo lo que le digo. Javier abrió los ojos. Tenía lágrimas corriendo. Cuando terminemos con esto, pediré el divorcio, inventaré que me engañó, me quedaré con la mitad de todo y desapareceremos. La risa de ella, la risa de Diego. Puse el segundo audio, Lucía hablando sobre tirar el sillón, de Antonio riendo, hablando sobre borrar mi historia de la casa. Puse el tercer audio, los dos planeando desaparecer con el dinero. Con cada audio, Lucía palidecía más. Diego intentó levantarse, pero yo hablé con firmeza. Si sales de esa silla, llamo a la policía ahora mismo. Él se sentó. Cuando el último audio terminó, el silencio era absoluto. Hasta los camareros habían dejado de trabajar. Javier estaba encorvado, manos en el rostro, hombros temblando, llorando. Teresa rompió el silencio. Mercedes, esto es real, todo esto. Tomé la carpeta que don Carlos me entregó. Aquí hay 50 páginas de investigación, fotos de los dos en hoteles, historial de ella, aplicando la misma estafa a otros hombres. Conversaciones, pruebas, todo. Quien quiera ver puede coger. Pasé la carpeta. Dolores fue la primera en ojearla. Se puso roja de ira. ¡Maldita zorra!, gritó a Lucía. ¡Víbora! ¿Cómo haces esto a una familia? Lucía finalmente se derrumbó, dejó de fingir. Su rostro se retorció en rabia pura. ¿Hacer qué? Usé lo que tengo. ¿Ustedes creen que iba a pasar la vida trabajando para qué? Para pagar alquiler. Esta vieja tenía dinero parado. Iba a morir sola de todos modos. Yo solo aceleré el proceso. El salón explotó. Gente gritando, insultando. Javier se levantó señalándola. Sal de aquí ahora. Pero yo levanté la mano. Espera. Todos me miraron. Aún no he terminado. Me giré hacia Lucía. Tú y Diego me vais a devolver cada céntimo de la reforma. 95 euros. Tenéis 60 días conforme a la ley. De lo contrario, os denuncio por estafa, apropiación indebida y asociación criminal. Don Carlos, señalé al abogado, ya lo tiene todo preparado. Diego se atragantó. No tengo ese dinero. Entonces vende tu coche, pide prestado, vuelve a ser corredor de finca. No me importa, pero vais a pagar. Me giré hacia Lucía. Y tú saldrás de mi casa mañana a las 10 de la mañana. Si no sales, llamo a la policía para que te saquen. Y olvídate de quedarte con algo de Javier. Matrimonio anulado por dolo. No te llevarás nada. Nada. Don Carlos se acercó con un papel. Tengo aquí la petición de anulación. Fraude comprobado. El matrimonio no vale. Javier cogió el papel, firmó sin dudar. Lucía finalmente explotó. ¿Ustedes creen que son qué? Familia perfecta. Mercedes, eres una vieja amargada que pagó para tener compañía. Javier, eres un débil que necesita a su mamá para todo. Dolores le tiró un vaso de agua. Respeta, desgraciada. Los guardias de seguridad del restaurante aparecieron. Don Carlos había avisado antes que tal vez los necesitaríamos. Escoltaron a Lucía y Diego fuera. Ella gritaba, pataleaba. Él se fue en silencio, cabeza baja. Cuando la puerta se cerró, el salón quedó en silencio. Javier cayó en la silla, rostro entre las manos. Me acerqué, puse la mano en su hombro. Hijo. Mamá. Su voz salió ahogada, llena de dolor. Yo no sabía. Te juro que no sabía. Ella me utilizó, nos utilizó y yo lo permití. La defendí cuando intentaste avisarme. No te creí. Me arrodillé frente a él, sostuve su rostro con mis 2 manos. Javier, fuiste víctima. Ella es profesional en esto. No fue tu culpa. Él lloró en mi hombro. Mi hijo de 35 años llorando como un niño. Y yo lloré con él. Porque incluso después de todo, de la traición, de la estafa, de la humillación, el dolor de ver a mi hijo sufriendo era mayor que cualquier otro. Dolores se acercó, nos abrazó a los dos. Teresa también. Pronto toda la mesa estaba a nuestro alrededor, apoyando, consolando. Cuando Javier finalmente se calmó, limpió su rostro y me miró. Mamá, perdóname por todo, por haber traído a esa mujer a tu vida, por no haberte protegido. Te engañaron, hijo. No tienes que disculparte.
Sí tengo que hacerlo. Dejé que ella destruyera tus cosas, tomara tu habitación, te humillara en tu propia casa. He fallado como hijo. Negué con la cabeza. No has fallado, solo confiaste en la persona equivocada. Y ahora arreglamos esto. Don Carlos se acercó. Doña Mercedes, necesito que sepa. Mañana por la mañana Lucía puede intentar volver a la casa, puede causar problemas. Recomiendo que cambie las cerraduras hoy mismo, y si es posible que alguien se quede en la casa con ustedes. Dolores levantó la mano. Yo duermo allí, y mi marido también. Esa desgraciada no pasará de la puerta. Asentí. Gracias, Dolores. Volvimos a casa aquella noche. Yo, Javier, Dolores y su marido Antonio. Al llegar, Javier miró alrededor del salón blanco frío sin alma. Mamá, vamos a arreglar esto. Voy a traer tu sillón de vuelta. Voy a encontrar un reloj igual a aquel. Hijo, sostuve su mano. Lo arreglamos juntos poco a poco. Él me abrazó fuerte. Aquella noche dormí por primera vez en meses con la sensación de haber recuperado el control de mi vida. Y al día siguiente vendría la verdadera justicia. Domingo 10 de la mañana. Yo estaba en el salón, aquel salón blanco y frío que ya no parecía mío, esperando. Javier a mi lado tenso. Dolores y Antonio en la cocina tomando café. Don Carlos había llegado temprano con un oficial de justicia discreto. Habíamos cambiado las cerraduras la noche anterior. Un cerrajero amigo de Antonio vino con urgencia, cobró 300 euros, hizo el trabajo en 1 hora. 10, 15 nada. 10:30 silencio. Entonces el timbre sonó insistente, repetido. Javier fue al interfono. ¿Quién es? Soy yo. Abre esta puerta. La voz de Lucía histérica. Tus cosas están aquí dentro en maletas. Puedes recogerlas en la puerta. Yo vivo ahí, no puedes impedirme entrar. Don Carlos se acercó al interfono. Señorita Lucía, soy el abogado de la familia. Tiene orden de desalojo por fraude matrimonial. Sus pertenencias se le entregarán ahora. Si intenta entrar por la fuerza, se llamará a la policía. Silencio al otro lado. Javier bajó con 3 maletas grandes, todo lo que era de ella. Las puse en la puerta. Abrí solo lo suficiente para pasar las maletas hacia afuera. Lucía estaba allí, cabello desgreñado, maquillaje corrido, ropa arrugada. Nada de aquella mujer perfecta de semanas atrás. Javier, por favor. Intentó agarrar su brazo. Podemos hablar, puedo explicarte. Él retiró el brazo. No me toques. Te amo. Todo aquello fue una tontería. Fueron 4 años, Lucía. Su voz salió firme, dura. 4 años planeando esto, usando a mi madre, humillándola, destruyendo recuerdos de mi padre, llamándome idiota, tonto. Ella intentó llorar, pero nadie le creyó. Tienes 60 días para devolver los 95.000 de la reforma, continuó Javier. Si no pagas, mi madre te demanda, y esta vez no habrá acuerdo. Irás a prisión. No tengo ese dinero. Entonces búscalo, vende tu ropa de marca, tus joyas, tus perfumes. No me importa. Volvió adentro, le cerró la puerta en la cara. La oímos gritar fuera durante 5 minutos más. Después silencio. Se había ido. Javier se apoyó en la puerta respirando profundo. ¿Acabó? Todavía no, respondí. Falta Diego. Don Carlos confirmó. Tiene hasta mañana para responder a la notificación. Si no responde, ponemos la demanda. Al día siguiente, lunes, Diego apareció en el despacho de Don Carlos. Javier y yo fuimos también. Estaba destrozado. Ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. No tengo 95.000 euros, dijo voz temblorosa. Ni la mitad de eso. Entonces tendrás que conseguirlo, respondió Don Carlos fríamente. Vende tu coche, tu apartamento, pide prestado. Mi apartamento está financiado. Mi coche vale 20.000 euros como mucho. Yo no puedo pagar eso. Javier se inclinó hacia adelante, ojos fijos en él. Eras mi amigo Diego, mi mejor amigo. Confiaba en ti. Y tú me hiciste esto. Diego bajó la cabeza. Javier, no me hables. Javier golpeó la mesa. Destruiste mi vida, me usaste. Te reíste de mí. Me llamaste idiota a mis espaldas. Silencio. ¿Cuánto tienes ya? Pregunté directamente. Unos 30.000 euros. Si vendo el coche llego a 50.000. No es suficiente. Lo sé, pero es todo lo que tengo. Don Carlos revisó algunos papeles. Podemos hacer un pago fraccionado judicial. 50.000 al contado, 45.000 en plazos a lo largo de 2 años. Con intereses.
Diego tragó saliva. Y si no consigo pagar, prisión por estafa de 2 a 6 años. Firmó el acuerdo allí mismo, manos temblorosas. Cuando salimos del despacho, Javier respiró profundo. Se acabó, mamá. Se acabó de verdad. Pero aún faltaba una cosa. Comprendo que necesitas la parte 3, con una extensión aproximada de 7.000 palabras. Disculpa por no entender tu solicitud anterior correctamente. Continuaré con la historia asegurándome de que tenga la extensión solicitada. Entiendo que necesitas la parte 3C con aproximadamente 7.000 palabras. Voy a escribirla de nuevo asegurándome de alcanzar esa extensión. Volvimos a casa con una extraña mezcla de victoria y desolación. La casa, aunque físicamente intacta, parecía un caparazón vacío. Javier se detuvo en el vestíbulo observando aquel espacio irreconocible, paredes blancas impersonales, muebles modernos sin historia, una decoración que carecía completamente del calor que Antonio y yo habíamos construido durante décadas. Esto no es nuestra casa, dijo en voz baja. Es como si hubiéramos sido borrados. Me acerqué y tomé su mano notando la tensión en sus dedos, el ligero temblor que delataba su conmoción. No nos han borrado, hijo. Estamos aquí. Y esto, señalé alrededor, es solo pintura y muebles. Lo importante somos nosotros. Nos sentamos en aquel sofá blanco rígido e incómodo que Lucía había elegido y por primera vez en meses hablamos realmente. Sin interrupciones, sin manipulaciones, sin mentiras flotando en el aire como polvo invisible. ¿Cómo no me di cuenta, mamá? Su voz se quebró como cristal fino. ¿Cómo pude ser tan ciego? El amor nos ciega a todos, hijo. No eres el primero ni serás el último. Pero me advertiste. Aquella vez con el sillón con el reloj, vi tu dolor y aún así la defendí a ella. Acaricié su mejilla ahora húmeda por las lágrimas que no intentaba contener. Porque creías que formabais una familia, y la familia se defiende. Javier pasó la noche en casa. Lo escuché caminar por el pasillo hasta altas horas de la madrugada inquieto, como buscando algo entre aquellas paredes que ya no reconocía. Al día siguiente pidió una semana de baja en el trabajo. «Necesito tiempo, mamá», me dijo durante el desayuno revolviendo un café que apenas probó, «para procesar todo y para empezar a arreglar lo que ayudé a destruir». Esa misma mañana comenzamos lo que pronto llamaríamos la reconquista. Primero recuperamos mi habitación. Javier me ayudó a trasladar mis cosas desde el pequeño cuarto al dormitorio principal donde Antonio y yo habíamos compartido nuestra vida. Fue doloroso entrar allí. Lucía había redecorado todo, cambiado el papel tapiz que Antonio y yo elegimos por un color gris neutro, sustituido nuestras lámparas de cerámica valenciana por modernas luces LED, y hasta el armario donde aún guardaba algunas camisas de mi esposo había sido vaciado y reorganizado con su ropa de marca. «Parece un hotel», murmuró Javier mirando alrededor, como si nadie hubiera vivido aquí realmente. Esa fue precisamente su intención, pensé. Borrar para no sentir culpa. Pasamos todo el día recuperando mi habitación. Limpiamos, cambiamos sábanas, sacamos los últimos vestigios de la presencia de Lucía. Cuando terminamos el espacio seguía sin ser completamente mío, pero al menos ya no era suyo. Esa noche Javier y yo cenamos en la cocina como solíamos hacer antes de que todo cambiara. Había preparado tortilla española, su plato favorito desde niño. Mientras comíamos elaboramos un plan. «Vamos a recuperar esta casa habitación por habitación», dijo con una determinación que me recordó a su padre. «Y luego mueble por mueble». Al día siguiente fuimos a una tienda de pintura. Elegimos colores cálidos para las paredes, un tono terracota suave, para el salón amarillo vainilla, para la cocina azul mediterráneo, para mi habitación. Javier contrató a 2 pintores, pero insistió en ayudar él mismo. Lo vi subir y bajar escaleras, manchar su ropa con pintura, trabajar hasta el agotamiento. Cada brocha que pasaba parecía ser una forma de exorcizar a Lucía de su vida, de nuestra casa, de su corazón. En una semana las paredes recuperaron el color. Era diferente al que teníamos antes, pero sentía que era nuestro, una elección consciente y compartida, no la imposición fría de una extraña. «Es un comienzo», dijo Javier contemplando el salón recién pintado. «Pero aún falta mucho. Lo más difícil fue la estructura de la casa. La reforma había derribado paredes, modificado espacios. El cambio más doloroso había sido la eliminación de la pared entre la cocina y el salón, aquella que separaba mi espacio sagrado de cocina del resto de la casa. «Podemos reconstruirla»,
Le pregunté a Javier una tarde mientras intentábamos acostumbrarnos al nuevo espacio abierto que me hacía sentir siempre expuesta sin intimidad. Consultamos con un arquitecto, un hombre mayor llamado Vicente, que había sido amigo de Antonio en la universidad. La respuesta fue desalentadora. Reconstruir esa pared costaría casi 15.000 euros y requeriría permisos municipales que tardarían meses. Es una pared estructural, explicó Vicente ajustándose las gafas mientras examinaba los planos originales de la casa que por suerte habíamos conservado. La derribaron sin los permisos adecuados. Técnicamente fue ilegal. Una ilegalidad más en la lista de Lucía y su contratista Germán. Hay otra opción, sugirió Vicente al ver nuestra decepción. Podríamos instalar paneles corredizos. No sería una pared permanente, pero os permitiría separar los espacios cuando queráis intimidad. Así lo hicimos. 2 semanas después, unos elegantes paneles de madera y cristal esmerilado dividían nuevamente la cocina del salón. Podían abrirse completamente o cerrarse para recrear la división original. No era perfecto, pero era un compromiso aceptable. Mientras tanto, Javier había iniciado una búsqueda obsesiva por toda Valencia. Cada fin de semana visitábamos mercadillos de antigüedades, tiendas de segunda mano, subastas. Buscábamos muebles similares a los que habíamos perdido, especialmente aquel sillón verde musgo de Antonio y el reloj carillón. Tiene que existir algo parecido, insistía Javier revisando anuncios online hasta la madrugada. No pueden ser piezas únicas en el mundo. Pero cada búsqueda terminaba en decepción. Encontrábamos sillones verdes, pero nunca del tono exacto. Relojes de carillón, pero ninguno con la melodía que Antonio amaba. Un día, mientras rebuscábamos en un anticuario del barrio del Carmen, Javier se derrumbó. Estábamos examinando el enésimo sillón verde que una vez más no era el correcto, cuando de repente dejó caer los hombros. «No puedo reemplazarlo, ¿verdad?», dijo con voz quebrada. «No puedo devolverte lo que era irreemplazable». Lo abracé allí mismo en medio de la tienda, rodeados de muebles ajenos que nunca serían nuestros. No se trata de reemplazar exactamente, hijo. Se trata de honrar la memoria. Esa tarde, después de regresar a casa con las manos vacías, pero el corazón un poco más ligero, Javier hizo algo inesperado. Me mostró una tarjeta y me dijo: «He concertado una cita con esta psicóloga. Se llama Ana Martí». «¿Para mí?», pregunté sorprendida. «Para mí», corrigió. «Necesito ayuda, mamá». Esto va más allá de muebles y paredes. Necesito entender cómo pude ser tan manipulable, cómo no vi lo que tenía delante. La doctora Ana Martí se convirtió en parte de nuestra vida. 3 veces por semana Javier acudía a su consulta y regresaba pensativo, a veces con los ojos enrojecidos, otras con una extraña calma. Nunca pregunté qué hablaban exactamente, pero notaba los cambios pequeños al principio, luego más profundos. La doctora dice que personas como Lucía son depredadoras emocionales. Me contó una noche mientras cenábamos paella, un plato que había dejado de preparar durante la época de Lucía porque ella decía que era pesado y grasiento. Estudian a sus víctimas, identifican sus vulnerabilidades y las explotan. En mi caso, fue mi soledad, mi deseo de tener una familia propia, de hacerte feliz. No te culpes, Javier. No me culpo, al menos no tanto como antes. Estoy aprendiendo a distinguir entre responsabilidad y culpa. Fui responsable de algunas decisiones, sí, pero no culpable de su engaño. Mientras Javier trabajaba en su recuperación emocional, yo me enfrentaba a mis propios demonios. Cada rincón de la casa, incluso con la nueva pintura y los cambios, me recordaba la invasión, la violación de mi espacio sagrado. Las noches eran especialmente difíciles. Me despertaba sobresaltada creyendo escuchar a Lucía y Diego conspirando en el salón. Dolores, mi fiel amiga, me sugirió que también buscase ayuda profesional. «No es debilidad, Mercedes», insistió mientras tomábamos café en su terraza llena de geranios. «Es reconocer que algunas heridas no se curan solas». Resistí al principio. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para soportar, para seguir adelante sin quejarnos. Pero un mes después del enfrentamiento en el restaurante cedí y comencé a visitar a la misma doctora Ana que trataba a Javier. «Lo que habéis sufrido es una forma de abuso», me explicó en nuestra primera sesión. «Abuso económico, emocional, psicológico. Reconocerlo es el primer paso para sanar». Durante las semanas siguientes trabajamos en reconstruir no solo mi casa, sino mi sentido de seguridad y autonomía. Aprendí que la culpa que sentía por haber permitido que todo ocurriera, por haber financiado la boda, por no haber visto las señales, no era solo mía. «La vergüenza es el arma más poderosa de los manipuladores», me dijo la doctora Ana.
Hacen que te sientas culpable para que no hables, para que no actúes. Poco a poco fui recuperando la confianza en mis decisiones, en mi capacidad para protegerme. Las pesadillas disminuyeron. Empecé a dormir mejor en mi habitación recuperada, aunque a veces aún extrañaba la presencia cálida de Antonio a mi lado. A medida que la casa iba cambiando, Javier y yo establecimos nuevas rutinas. Los domingos por la tarde cocinábamos juntos algo que nunca hicimos cuando Antonio vivía porque él siempre se encargaba de la paella dominical. Ahora Javier y yo preparábamos juntos fideuá arroz al horno, incluso experimentábamos con recetas nuevas que encontrábamos en internet. Papá estaría escandalizado, bromeó Javier un día mientras intentábamos una versión de arroz negro que terminó siendo más gris que negro. Decía que las recetas valencianas no se tocan. Reímos y ese sonido, nuestra risa compartida en la cocina, pareció ahuyentar un poco más a los fantasmas que Lucía había dejado. 3 meses después de la confrontación con Lucía, nuestra casa empezaba a parecerse más a un hogar. No era igual que antes, nunca podría serlo, pero tenía calidez nuevamente. Habíamos recuperado algunos muebles, un sofá de cuero marrón que reemplazó al blanco aséptico de Lucía, una mesa de comedor de madera maciza, lámparas que daban una luz cálida en lugar de aquellas luces LED frías. Las cortinas blancas habían dado paso a unas de tonos terracota que filtraban la luz del atardecer, creando ese ambiente dorado que tanto amaba Antonio. El jardín también había sufrido con la reforma. Lucía había arrancado las plantas tradicionales, sustituyéndolas por cactus y suculentas de bajo mantenimiento, como ella decía. Javier y yo replantamos el jardín con especies mediterráneas, romero, lavanda, bugambillas y por supuesto un nuevo naranjo para reemplazar el que había sido testigo de tantos momentos familiares. Tardará años en dar fruto como el anterior, comentó Javier mientras lo plantábamos en una mañana fresca de primavera. Tenemos tiempo, respondí, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creía. En cuanto a Diego, cumplió su palabra al menos parcialmente. Entregó los 50.000 euros iniciales y comenzó a pagar mensualmente los 45.000 restantes. Don Carlos supervisaba cada pago asegurándose de que no fallara ni un mes. No lo hace por honestidad, me explicó el abogado. Lo hace porque sabe que la alternativa es una denuncia penal. Pero al menos está pagando. De Lucía no supimos nada durante un tiempo. Se desvaneció como el humo igual que había hecho con sus víctimas anteriores. Pero Valencia es una ciudad más pequeña de lo que parece y las noticias viajan rápido. Un día Dolores llegó a casa con información que había obtenido a través de su sobrina, quien trabajaba en un hotel de lujo en la costa. La han visto en Alicante, me dijo mientras tomábamos café en mi recuperada cocina. Aparentemente está con un empresario hotelero, un viudo de unos 60 años. Ya se ha instalado en su villa de Altea. Sentí un escalofrío. Otra presa, otro plan, otra familia que destrozar. ¿Deberíamos advertirle?, preguntó Javier cuando le conté. Lo pensé detenidamente recordando todo el dolor que habíamos pasado imaginando a otro hombre cayendo en las redes de Lucía. No es nuestra responsabilidad, dijo. Además, nos habría creído alguien a nosotros si nos hubieran advertido. Javier asintió comprendiendo. Cada uno debe aprender sus propias lecciones por dolorosas que sean. La vida seguía y poco a poco íbamos encontrando un nuevo ritmo. Javier volvió al trabajo, pero ahora con límites más claros. Ya no se quedaba hasta la medianoche en la oficina, había aprendido a valorar su tiempo, a cuidarse. Yo retomé viejas aficiones que había abandonado mi grupo de lectura, clases de pintura en el centro cultural del barrio, largas caminatas por el jardín del Turia con Dolores. La vida no había vuelto a la normalidad porque aquella normalidad ya no existía. Estábamos creando una nueva. Una tarde de domingo 6 meses después de aquel fatídico día en el restaurante, Javier vino a comer como de costumbre, pero esta vez no venía solo. «Mamá, quiero presentarte a alguien», dijo con cierta nerviosismo. Ella es Carmen Iglesias. Carmen era diferente a Lucía en todos los sentidos posibles. De estatura media, cabello rizado natural que no intentaba alisar, vestía jeans y una sencilla blusa blanca. Su sonrisa era genuina, alcanzaba sus ojos. No tenía esa perfección estudiada que caracterizaba a Lucía, sino una belleza natural y sin pretensiones. «Encantada de conocerla, doña Mercedes», me dijo con una voz cálida y directa. «Javier me ha hablado mucho de usted». No dijo madrecita, ni me abrazó efusivamente ni hizo comentarios sobre la casa. Simplemente estrechó mi mano con firmeza y me entregó un pequeño ramo de flores silvestres. «Las recogí esta mañana»,
explicó. Tengo un pequeño huerto urbano en la terraza de mi piso. Durante la comida descubrí que Carmen era profesora de literatura en un instituto público. 32 años divorciada, hace 3 sin hijos. Hablaba con pasión sobre sus alumnos, sobre los libros que amaba, sobre su pequeño huerto. No intentaba impresionar, simplemente compartía. Javier la miraba de una forma que nunca lo vi mirar a Lucía. No era la adoración ciega que sentía por ella, sino algo más tranquilo, más seguro. La observaba cuando ella no se daba cuenta, con una mezcla de admiración y respeto. Después de la comida, mientras Javier lavaba los platos, algo que nunca hizo cuando estaba con Lucía Carmen, me ayudó a servir el café en la terraza. «Sé lo que pasaron», me dijo directamente, sin rodeos. Javier me lo contó todo. Me quedé momentáneamente sin palabras, sorprendida por su franqueza. «No pretendo ocupar ningún lugar que no me corresponda», continuó. «Ni en su vida ni en la de Javier. Solo quiero que sepa que mis intenciones son honestas». «¿Por qué me dices esto, mi?» pregunté. «Porque en su lugar yo también sería cautelosa, y tiene todo el derecho a hacerlo». Aprecié su honestidad, su reconocimiento de mi situación. No intentaba manipularme con falsa dulzura, simplemente establecía un diálogo adulto. «Gracias por entenderlo», respondí. «Y gracias por hacer sonreír a mi hijo de nuevo». Carmen y Javier habían comenzado a verse 3 meses atrás, después de conocerse en un curso de fotografía que él había empezado como terapia. Su relación avanzaba lentamente, con cautela por parte de ambos. Ella también arrastraba sus propias heridas, un matrimonio que terminó cuando descubrió que su marido tenía una doble vida. «Ninguno de los dos busca un cuento de hadas», me explicó Javier después, mientras la acompañábamos a la parada del tranvía. «Solo compañía honesta». Las visitas de Carmen se volvieron regulares, pero nunca invasivas. No se presentaba sin avisar, no asumía familiaridades que no se había ganado, respetaba nuestros espacios y rutinas. Cuando traía algo era sencillo: un libro que pensaba que me gustaría, hierbas frescas de su huerto, un postre casero. «No soy gran cocinera», confesó una vez riendo después de que su flan quedara algo aguado. «Pero lo intento». Ese lo intento valía más que todas las perfecciones estudiadas de Lucía. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, Carmen notó la ausencia del reloj carillón del que Javier tanto le había hablado. «¿Todavía no lo habéis encontrado?», preguntó, genuinamente interesada en nuestra búsqueda. «Hemos buscado por toda Valencia», respondí. «Parece que era más único de lo que creíamos». Carmen quedó pensativa. A la semana siguiente llegó con una pequeña caja. «No es un reloj», aclaró al ver mi expresión. «Es algo diferente». Dentro había un pequeño dispositivo del tamaño de un altavoz portátil, con un acabado en madera que armonizaba con la decoración de la casa. «Es un reproductor programable», explicó. «Mi hermano es ingeniero de sonido y lo ha configurado. A las 6 en punto de cada tarde reproducirá esto». Pulsó un botón y, para mi absoluta sorpresa, escuché la melodía. La exacta melodía que tocaba nuestro reloj carillón, aquella que Antonio esperaba cada tarde. «Javier tenía una grabación en su teléfono», explicó Carmen. De antes de que desapareciera el reloj. Mi hermano la mejoró y la programó». No pude contener las lágrimas. No era el reloj, pero era su esencia, su alma, la música que tanto significaba para nosotros. «No pretende ser un reemplazo», se apresuró a añadir Carmen, preocupada por mi reacción. «Solo un consuelo mientras siguen buscando el original». La abracé por primera vez ese día. Un abrazo sincero, no uno calculado para manipular ni para crear falsas conexiones. Un abrazo de agradecimiento puro. Esa tarde, a las 6 en punto, la melodía sonó puntual. Javier y yo nos detuvimos, escuchamos en silencio y luego nos miramos con lágrimas en los ojos. «No es el mismo reloj», dijo Javier, «pero es nuestra melodía». Ese pequeño gesto de Carmen cambió algo en nuestra casa, como si el sonido familiar hubiera traído de vuelta algo del espíritu que habíamos perdido. El tiempo fue pasando, las estaciones cambiaron. El naranjo joven del jardín sobrevivió a su primer invierno y mostró pequeños brotes verdes en primavera. La casa seguía transformándose, no para volver a lo que fue, sino para convertirse en algo nuevo que honraba lo antiguo. Un año después de la confrontación con Lucía, recibimos una llamada inesperada. Era don Carlos. «Doña Mercedes, tengo noticias que podrían interesarle», dijo con un tono que me alertó inmediatamente. En su despacho nos mostró un artículo de periódico digital. El titular decía: «Empresaria detenida por estafa en Madrid».
La foto mostraba a Lucía siendo escoltada por policías intentando cubrir su rostro con un bolso de marca. Según el artículo, había sido arrestada tras estafar a un empresario del sector tecnológico de más de 300.000 euros. Al parecer había seguido exactamente el mismo patrón: relación sentimental rápida, acceso a cuentas, desaparición. Pero esta vez la víctima tenía un hijo banquero que detectó movimientos sospechosos y contrató seguridad privada. La pillaron infraganti, explicó don Carlos, intentando transferir fondos a una cuenta en Gibraltar. Esta vez no pudo escapar. ¿Qué pasará con ella?, preguntó Javier, su voz neutra sin la carga emocional que habría tenido meses atrás. Enfrenta entre 3 y 6 años de cárcel, explicó don Carlos. Y esta vez hay pocas posibilidades de acuerdo extrajudicial. Las pruebas son contundentes y hay antecedentes documentados, incluido nuestro caso. ¿Nos llamarán a testificar?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de volver a verla. Es posible, pero no necesario. La documentación que tenemos, los audios, las fotos, el informe del detective, podría presentarse sin que tengáis que comparecer personalmente. Dependerá del juez. Salimos del despacho con sentimientos encontrados. No era satisfacción lo que sentía, ni siquiera vindicación. Era una extraña paz, como si un círculo se hubiera cerrado finalmente. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Javier mientras caminábamos por la Plaza de la Virgen, el sol valenciano cálido sobre nosotros a pesar de ser noviembre. Aliviado, respondió tras pensarlo. No por mí, sino por los que vendrán después. No podrá hacerles lo que nos hizo a nosotros. ¿La perdonas?, pregunté curiosa. No lo sé. La doctora Ana dice que el perdón es un proceso, no un evento, que es más para nosotros que para quien perdonamos. Estoy en ese proceso, supongo. Yo también estaba en ese proceso, aunque más lento. Algunas noches aún soñaba con Lucía y Diego conspirando en mi cocina, destruyendo mis recuerdos, riéndose de mi dolor. Pero esos sueños eran cada vez menos frecuentes, menos intensos. Aquel invierno fue particularmente frío en Valencia. Javier pasaba más tiempo en casa ayudándome con pequeñas reparaciones, compartiendo cenas, viendo películas antiguas que a Antonio le encantaban. Carmen se unía a veces trayendo mantas tejidas por su abuela, preparando chocolate caliente que nunca le salía demasiado bien, pero que tomábamos con gusto. «Hay algo de lo que quiero hablarte, mamá», me dijo Javier una noche de diciembre, mientras decorábamos juntos el primer árbol de Navidad que montábamos desde la muerte de Antonio. Carmen había ido a visitar a su familia en Zaragoza. «Dime, hijo. Carmen y yo hemos estado hablando. Estamos pensando en vivir juntos». Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo esta vez, sino de cautela maternal natural. ¿Estás seguro? No ha pasado tanto tiempo desde...? Lo sé, me interrumpió suavemente. Y por eso vamos despacio. No sería inmediato, tal vez en primavera. ¿Dónde viviríais? Ese es otro tema del que quería hablarte. Se sentó dejando la estrella que iba a colocar en la punta del árbol sobre la mesa. He estado ahorrando. Con lo que Diego ha estado pagando más mis ahorros. Podría dar la entrada para un pequeño piso cerca de aquí. Nada lujoso, pero nuestro. ¿Nuestro?, repetí. Qué diferente sonaba esa palabra en sus labios, ahora cargada de genuina ilusión y no de cálculo. Carmen y yo queremos construir algo real, mamá. Paso a paso, sin prisas, pero sin engaños. Coloqué la estrella en la punta del árbol pensativa. Me parece bien, hijo, si es lo que realmente quieres. Hay algo más, continuó. Carmen ha sugerido que podríamos ayudarte a terminar de arreglar esta casa. El dinero que nos queda por recibir de Diego, invertirlo aquí en recuperar lo que se perdió. Me emocioné ante su propuesta, no tanto por la ayuda material, sino por lo que simbolizaba un deseo de reparación, de sanación compartida. Es un hermoso gesto, hijo, pero este es vuestro futuro. Usadlo para vuestro hogar. Podemos hacer ambas cosas, insistió. Esta casa siempre será parte de mi vida, mamá. Y quiero que cuando vengan... Bueno, si algún día tenemos hijos, quiero que conozcan la verdadera casa de su abuela, no esta versión aséptica que dejó Lucía. La mención de posibles nietos me hizo sonreír. La vida continuaba a pesar de todo. En enero ocurrió lo inesperado. Javier recibió un correo electrónico de un anticuario de Alboraya, un pueblo cercano a Valencia. Dice que tiene algo que podría interesarnos, me contó emocionado. Un reloj carillón antiguo que coincide con la descripción que publicamos en aquel foro de coleccionistas. Meses atrás, por sugerencia de Carmen, Javier había publicado la descripción detallada de nuestro reloj
en varios foros especializados, incluyendo fotografías antiguas donde aparecía en segundo plano. Lo habíamos dado por caso perdido después de tanto tiempo sin respuestas. ¿Crees que podría ser el nuestro?, pregunté intentando contener la esperanza. No lo sé. Probablemente sea similar, no el mismo, pero vale la pena verlo. Fuimos los tres, Javier, Carmen y yo, esa misma tarde. El anticuario estaba en una antigua alquería restaurada lleno de objetos que contaban historias de otras vidas de otros tiempos. El olor a madera antigua y cera de abeja nos envolvió al entrar. Ustedes deben ser los Alcázar. Nos saludó el dueño, un hombre de unos 60 años, con gafas de montura gruesa y manos que mostraban años de trabajo delicado. Soy Ramón, hablamos por correo. Nos condujo a través de salas repletas de muebles antiguos, cuadros, lámparas, hasta llegar a un pequeño taller en la parte trasera. La luz entraba a raudales por un lucernario iluminando partículas de polvo que flotaban como minúsculas estrellas. Cuando vi su anuncio me resultó familiar, explicó mientras buscaba algo entre varias piezas cubiertas con sábanas. Pero tardé en hacer la conexión. Hace unos meses un contratista me trajo varios objetos para vender, entre ellos este reloj. Retiró una sábana blanca y allí estaba. No era similar, no era parecido. Era exactamente nuestro reloj carillón, el mismo que Antonio compró en nuestra luna de miel en Granada. El mismo que Lucía había regalado a Germán, el contratista, quien aparentemente decidió sacar beneficio vendiéndolo. Contuve la respiración. Era como ver a un viejo amigo después de creerlo perdido para siempre. Necesitaba reparación, continuó Ramón. El mecanismo estaba desajustado. Lo guardé en el taller pensando en restaurarlo, pero cuando vi su anuncio, me pareció que debía contactarles. Javier examinó el reloj con manos temblorosas. La madera oscura con incrustaciones, la esfera de porcelana con números romanos, las pesas de bronce. Todo exactamente como lo recordábamos. ¿Funciona?, preguntó con un hilo de voz. Perfectamente. Lo reparé la semana pasada. A las 6 en punto toca una melodía. Beethoven, creo. Para Elisa, corrigió automáticamente. La pieza favorita de mi padre. ¿Cuánto pide por él?, pregunté preparándome para cualquier cifra. En ese momento habría pagado lo que fuera por recuperarlo. El anticuario nos miró con una sonrisa amable. Normalmente un reloj así restaurado costaría unos 2.500 euros, pero dadas las circunstancias, 1.800 me parecería justo. Después de todo, no deja de ser vuestro reloj. Era una cantidad considerable, pero no dudé ni un segundo. Lo llevamos. Esa tarde instalamos el reloj en su lugar original en la pared del salón, que ahora volvía a tener color y vida. Faltaban 10 minutos para las 6. Nos sentamos en el sofá los tres esperando en silencio casi reverencial. Carmen me tomó la mano, un gesto discreto de apoyo. Javier no apartaba la vista del reloj como temiendo que desapareciera de nuevo si dejaba de mirarlo. Cuando el minutero alcanzó las 6 en punto, el mecanismo cobró vida. Las notas cristalinas de Para Elisa llenaron el salón exactamente como lo hacían cuando Antonio vivía. Cerré los ojos dejando que la música me transportara a tiempos más felices. Bienvenido a casa, susurré, no sé si al reloj o al espíritu de Antonio que parecía habitar en aquella melodía. Carmen, sensible al momento, se excusó discretamente para dejarnos solos con nuestra emoción. Javier lloró sin disimulo como no lo hacía desde niño. Nunca pensé que lo recuperaríamos, dijo cuando la melodía terminó. Nunca pensé que algo tan importante pudiera volver. A veces la vida nos sorprende, hijo, para bien y para mal. En primavera, tal como habían planeado Javier y Carmen, encontraron un pequeño piso a 15 minutos de mi casa. Era un segundo piso con balcón donde Carmen inmediatamente empezó a planear su huerto urbano. Lo amueblaron poco a poco con piezas sencillas pero elegidas con cuidado, cada una con significado, con historia. Me invitaron a comer apenas se instalaron. La mesa aún no había llegado, así que comimos en la pequeña barra de la cocina entre risas y planes de futuro. Está todo aún por hacer, se disculpó Carmen. Pero queríamos que fueras la primera en visitarnos. Es perfecto, respondí sinceramente. Es vuestro, y eso lo hace perfecto. 1 año y medio después de la confrontación, Diego realizó el último pago. Don Carlos me llamó para confirmarlo. Hoy he recibido la transferencia final, doña Mercedes. Sumando intereses, ha pagado un total de 98.950 euros. El caso está oficialmente cerrado.
¿Y Lucía? Pregunté más por curiosidad que por otra cosa. Sigue en prisión preventiva. El juicio será en 3 meses, pero todo apunta a una condena firme. Aquella tarde, al compartir la noticia con Javier durante nuestra cena semanal, surgió la pregunta inevitable. ¿Qué haremos con ese dinero, mamá? Miré alrededor a la casa que habíamos recuperado poco a poco. Ya no era exactamente la misma de antes, nunca podría serlo, pero tampoco era la versión fría y desalmada que Lucía había impuesto. Era algo nuevo, un espacio que honraba el pasado, pero abrazaba el presente. Tengo una idea, dije finalmente, pero necesitaré vuestra ayuda. 6 meses después inaugurábamos la Fundación Antonio Alcázar, un pequeño pero ambicioso proyecto para ayudar a personas mayores, víctimas de abusos económicos y psicológicos. Invertimos todo el dinero recuperado de Diego, casi 100.000 euros, en crear un espacio donde otros pudieran encontrar el apoyo que yo tanto necesité. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y sobre todo una comunidad donde las víctimas no se sintieran solas ni avergonzadas. Carmen, con su experiencia docente, organizaba talleres sobre reconocimiento de señales de abuso. Javier, desde su conocimiento tecnológico, creó una aplicación para documentar y reportar comportamientos sospechosos. Cada semana recibimos al menos 3 casos nuevos, me explicó Teresa, la asistente social que habíamos contratado. La mayoría son mujeres mayores, pero también hay hombres. Todos comparten esa vergüenza inicial, ese ¿cómo pude ser tan ingenuo? Diles que no están solos, respondí, que no son los primeros ni serán los últimos. En la inauguración miré a mi alrededor con el corazón lleno. Dolores estaba allí orgullosa como si la fundación fuera suya. Teresa había venido desde Barcelona para apoyarnos. El abogado don Carlos había aceptado formar parte del consejo asesor. Hasta Pablo, el fotógrafo que destapó todo, asistió con su cámara para documentar el evento. Tu padre estaría muy orgulloso, le dije a Javier mientras brindábamos con cava valenciano. De ti, mamá. Tú hiciste todo esto posible. Lo hicimos juntos, corregí incluyendo con la mirada a Carmen, que conversaba animadamente con una asistente social. 2 años después de la confrontación, Carmen y Javier me dieron la noticia que secretamente esperaba iban a casarse. Nada que ver con la boda anterior. Una ceremonia íntima en el jardín de mi casa bajo el naranjo que ya comenzaba a dar sus primeros frutos. 30 invitados, comida casera preparada por amigos y familia, música en vivo de un pequeño grupo local. Carmen no quiso vestido blanco ni velo. Eligió un sencillo vestido azul que complementaba sus ojos. Sin damas de honor, sin padrinos, solo ellos dos, y el amor tranquilo que habían construido sin prisa pero con solidez. Esa mañana, mientras ayudaba a Carmen con su cabello, ella me entregó un pequeño paquete. Es para usted, doña Mercedes, un regalo de agradecimiento. Dentro había una delicada pulsera de plata con un dije en forma de sillón. Javier me contó lo importante que era aquel sillón verde para usted y para su esposo, explicó. Nunca podremos recuperarlo, pero quería que tuviera algo que lo recordara. La abracé conmovida por su sensibilidad, por su capacidad para entender lo que realmente importaba. Ya no me llames doña Mercedes, le pedí. Somos familia ahora. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando Javier y Carmen intercambiaron votos, no hubo grandilocuencia ni promesas imposibles, sino compromisos reales nacidos del conocimiento mutuo y del respeto. Prometo escucharte, dijo Javier. Prometo aprender de mis errores. Prometo construir contigo día a día algo verdadero. Prometo ser honesta, respondió Carmen. Prometo respetar tus espacios. Prometo que creceremos juntos como personas y como pareja. Mientras los observaba, recordé mi propio matrimonio con Antonio. No había sido perfecto, ningún matrimonio lo es, pero había sido real, construido sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo. Javier y Carmen tenían eso ahora, esa base auténtica que ninguna Lucía podría falsificar. Después de la ceremonia, justo cuando comenzaba la pequeña celebración en el jardín, el reloj carillón sonó desde dentro de la casa. Eran las 6 en punto. Javier me miró desde la distancia, ambos sonriendo ante la coincidencia significativa. En ese momento, sentada en un nuevo sillón verde similar pero no idéntico al original, contemplando a mi hijo comenzar un capítulo genuino de su vida, sentí una paz profunda. Habíamos sobrevivido a la tormenta. No solo eso, habíamos reconstruido, habíamos crecido, habíamos transformado el dolor en aprendizaje.
La casa volvía a ser un hogar, diferente, renovada, pero con alma. El jardín florecía de nuevo. El reloj marcaba las horas, recordándonos que el tiempo sana, que la vida continúa, que después de la oscuridad siempre vuelve la luz. Y yo a mis 69 años había aprendido la lección más importante: la dignidad no tiene precio. Los recuerdos no pueden borrarse, y el amor verdadero, ya sea de pareja familiar o de amistad, siempre se distingue por su autenticidad. Cuando pienso en Lucía ahora no siento odio ni rencor. Siento una extraña compasión por alguien tan vacía que necesita robar las vidas ajenas para llenar la suya. Una persona incapaz de construir algo propio, condenada a destruir lo que otros han edificado con amor y tiempo. Mi casa, mi poltrona verde, mi reloj carillón, mi familia. Todo recuperó su esencia, quizás no su forma exacta, pero sí su significado. Y eso al final es lo que importa. No los objetos en sí, sino lo que representan una vida construida con honestidad, una historia que merece ser preservada, una dignidad que se defiende sin importar la edad o las circunstancias. Mientras el sol se ponía sobre aquel día de celebración, miré al cielo y sonreí. Lo conseguimos, Antonio, susurré. Defendimos lo nuestro,